Ahí está, no pasó absolutamente nada. Estamos empezando la grabación de esta nueva clase. Y le estaba preguntando si estaba todo bien. Creo que Gaby igual los entretuvo un rato. Le preguntó si estaba todo bien. Si estaba todo bien. Estaba todo bien, ¿no? Estaba todo bien. Yo sé que estaba todo bien. Sí, 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 sí. Empiezan las clases, son las 18. Estamos ya con el editor ya abierto y listos. De hecho, el editor tendría que abrirlo por abierto. Ahí está. Y vamos a empezar a hablar un poco de sorts. Justamente les había preguntado si tenían alguna duda de sorts, si quedó algo suelto de lo que contó Valentín el otro día, si estaba todo bien, si tienen alguna duda que quisieran despejar. ¿Dejó llorando a un pibe? ¿Qué? ¿Qué estamos hablando? Lo del pivote lo vamos a hacer. Vamos a implementar primero. Vamos a hacerlo en el mismo orden que lo hizo Valen. Creo que Valen les dio Mersort primero el otro día, ¿puede ser? O primero les dio Quicksort. Primero Merge, ¿no? Bien, hagamos primero el Merge y después cuando vayamos a la implementación de Quicksort vamos a ver el tema de Quicksort. Si nos da el tiempo, creo que sí, si no pasa nada raro de nuevo, creo que nos da el tiempo, vamos a hacer dos o tres implementaciones distintas. ¿Sí? Eh, empecemos. Entonces, si la única duda es la del pivote, empecemos. No sé si para el Kahoot había que repasar algo teórico, creo que no, porque si no sería muy fácil. Hay una pregunta de Kahoot que no importa. Siempre hay una pregunta de Kahoot que ustedes piden para, así que ignoremos eso. Vayamos a... ¿Esto qué hace? No, vos te vas de acá. Esto, esto, esto. Ah, estoy en otro escritorio. Yo veía cosas raras, digo, qué raro, vos andate para ese escritorio. Eh, ahí se rompió algo. ¿Qué es lo que se rompió? El chat. ¿Cuál es el chat? Ese es el chat. Hagamos de cuenta que se ve todo perfecto y vayamos directamente a acá. Ahí está, el escritorio vacío. ¿Por qué lo tenemos a Pikachu ahí? No me acuerdo, porque el otro día no funcionaba el chat, puede ser. Algún motivo había. Chat. Está. Algo 2. Vamos a este cuatrimestre. Clases sort. Y con el que vamos a empezar es con el merge sort. ¿Estabas grabando un nuevo cortito? Tenía planes para grabar tres cortitos, pero no pude todavía. Me los tengo preparados, pero no tuve el tiempo de hacer lo que quería hacer. Vamos a abrir una consola también ahí. De hecho, ahorro el sufrimiento de toda esa porquería. Dos clases. Sort. Hoy sí preparé un makefile, así que debería funcionar. Ahí está. Ahí está. Me intriga un poco saber por qué no se ve el chat. Pero quizás no me intriga lo suficiente como para ponerme a tocar. Quizás sí, no lo sé, no estoy seguro. ¿Me interesa lo suficiente? Chat. Ese no es. Ese sí es. Ah, porque estaba tomando la otra ventana. Ok. Saquemos a Pikachu. Ahí está. Clase más accidentada no podía ser. En fin. Empecemos por el principio. Vamos a empezar con este archivo. ¿Sí? Tenemos simplemente un vector de enteros. Tenemos la cantidad de elementos de ese vector. Lo vamos a mostrar por pantalla. Vamos a aplicar merge sort. ¿Sí? Y vamos a mostrar el resultado. ¿Sí? No es nada del otro mundo. Con esto vamos a empezar. Si corro esto, debería funcionar todo bien. Ahí está. Se muestra dos veces el vector de la misma forma porque obviamente no implementamos merge sort. Así que lo que tenemos que hacer entonces es implementar merge sort. ¿Alguno se anima a decirme cómo funcionaba merge sort? ¿Cómo empezamos a implementarlo? ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué hacía merge sort? ¿Alguna idea? ¿Sugerencia?
Dividís, partís a la mitad. La idea del Mersort, ¿cuál es? Es partir el vector a la mitad. ¿Y después qué hace con las mitades? Divide a la mitad y después hace un mezclar. No. Es recursivo. Partís a la mitad, llamás con la izquierda, llamás con la derecha. Sí. Algo así. O sea, partimos el vector a la mitad. Sabemos que tenemos tamaño, o pongámosle cantidad si quieren. Tenemos esta cantidad de elementos en el vector. Lo que vamos a hacer es decir, si quiere podemos empezar por la condición de corte. Si la cantidad es menor o igual a 1, eso es un vector ordenado, ¿no? No tenemos que hacer nada. No hacemos nada. Si el vector tiene 0 o 1 elementos, un elemento siempre va a estar ordenado. ¿Está bien? Así que ya nos sacamos eso de encima. Si no, dividimos por la mitad. ¿Cuál es la mitad? Hagámoslo bien explícito. Mitad. Mitad es cantidad dividido 2, ¿no? ¿Sí? Entonces sabemos que la mitad del vector va a estar ahí. Ya tenemos partido el vector a la mitad. Está un poco fuera de ahí, a ver, ahí. Ahí está. Está partido a la mitad. Tenemos el vector que va desde el inicio hasta mitad y el que va de mitad más 1 hacia el final. ¿Sí? Tenemos esos dos vectores. Con esas dos mitades, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ordenarlas. Partimos el vector a la mitad, ordenamos las dos mitades y después juntamos el resultado. ¿Cómo ordenamos las mitades? Bueno, las vamos a ordenar usando un algoritmo de ordenamiento. ¿Y qué algoritmo de ordenamiento conocemos? Por ejemplo, Mersort. ¿Sí? Entonces, vamos a ordenar la primera mitad del vector, que va a ser vector desde el inicio del vector, pero esta vez va a tener la mitad de los elementos. ¿Sí? Y vamos a ordenar la segunda mitad del vector, que ¿qué es? Es vector más mitad, ¿sí? Porque este empieza desde el principio y tiene mitad de elementos. Este, desde el principio más mitad de elementos, es donde empieza. ¿Sí? Por ejemplo, si cantidad es 2, mitad es 1, el vector empieza desde 0 y tiene un elemento. Este vector empieza desde 1 y tiene ¿cuántos elementos? 1, sí, bueno, pero no le puedo poner 1. ¿Qué le ponemos? Cantidad menos mitad, ¿no? La cantidad total de elementos menos los que va a ordenar este. ¿Sí? ¿Mitad no habría que multiplicarlo por el tamaño de memoria de los elementos? No, para nada. O sea, cuando vos querés avanzar vector, eh, o sea, cuando haces vector más mitad, ahí no tenés que avanzar por cantidad de memoria. No, vos avanzás por cantidad de enteros. Justamente eso es aritmética de punteros. Si vos tenés un puntero de tipo entero, cada vez que avances vas a avanzar un entero. Es el chiste de los punteros, ¿no? Si no sería muy complicado todo. Entonces cuando le digo mitad, avanza esta cantidad de enteros. No hace falta multiplicarlo por el tamaño. ¿Qué dice Duff? No, porque está sumando posiciones de memoria. Está sumando cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos querés avanzar? Quiero avanzar tantos elementos. Por eso es que no se puede hacer esto con void. Porque ¿cuánto tiene que avanzar si fuese void? No sé, porque void no tiene tamaño. Como int sí tiene tamaño, sabe cuántos elementos puede avanzar. ¿Sí? Me confundí con lo del void. Sí. El void no se puede, no puedes hacer aritmética de puntero con void justamente porque void no tiene tamaño. Entonces dijimos, partimos el vector a la mitad, ordenamos las dos mitades con Mersort, ¿sí? Ahí está. Y después lo que dijimos era, hacemos un merge con las dos mitades. Y el merge podemos hacer, por ejemplo, pasamos el vector 1, que sería vector, pasamos la cantidad de elementos que tiene ese vector, pasamos el segundo vector, digamos, pasamos esto, ¿no? El vector 1, la cantidad de elementos del vector 1, el vector 2, la cantidad de elementos del vector 2. ¿Sí? Entonces,
La estructura básica del merge sort es esta. Y es muy sencilla. Y lo único que tenemos que implementar es el merge. ¿Hasta acá se entendió? ¿A alguno le genera alguna duda de esto? Yo tengo una duda. Decime. Cuando tenés vector más mitad, o sea, si no estuviera el más mitad, vector se refiere al primer elemento del vector. Vector siempre se refiere al primer elemento del vector. Ah, ok. De hecho, en C, cuando ustedes tienen vectores de elementos así, en un array, tienen cosa 12, por ejemplo. Cuando ustedes usan cosa, literalmente cosa, para C, esto es un char pointer al primer elemento de este vector. Literalmente eso. Cuando ustedes pasan por parámetro, como acá yo estoy pasando números por parámetro, y C, la palabrita números, que sería la variable de esto, lo toma como un puntero a int que apunta a la primera posición del array, ¿sí? Así funciona C. Claro, es como que hubieses puesto entre corchete 0. Vector entre corchete 0. Es como si hubieses puesto, en vez de eso, hubieses puesto int asterisco número. ¿Sí? Nada más que con esta forma de hacerlo, vos reservás la memoria ya en el stack, y de esta forma vos tendrías que reservar la memoria en el heap. ¿Sí? Esto te lo hace Claro. solo. Está bien, gracias. Entonces, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba el merge. ¿Sí? Y dijimos que el merge va a recibir un vector 1, una cantidad 1, ¿sí? Cantidad 1, un vector 2 y una cantidad 2. ¿Sí? ¿Y cómo funcionaba el merge? Mezcla, apareo, como lo hayan visto. Todo lo mismo, ¿no? Pero... ¿cómo hacíamos esta operación? ¿Por qué podíamos hacer esta operación primero? ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Porque los dos vectores están ordenados. Sí, si los dos vectores no estuviesen ordenados, yo no podría hacer un merge o una mezcla. Merge une las dos sublistas, pero es más que unirlas. Las une y el resultado es un vector ordenado, ¿sí? B1 y B2 están ordenados y el resultado B3 va a estar ordenado. ¿Sí? Entonces, armemos un vector B3. De hecho, hagamos así un vector B3 que va a contener todos los elementos. ¿Sí? La cantidad 1 y cantidad 2 contiene todos los elementos. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer entonces es ir avanzando sobre B1, sobre B2 y sobre B3 y vamos a ir poniendo los resultados donde correspondan. ¿Sí? Siempre corresponden B3, pero ¿cuál corresponde? ¿El de B1 o el de B2? Me lo va a decir el valor. ¿Sí? Voy a necesitar entonces tres índices, digamos. Índice 1, si quieren. Índice 2. E índice 3. Algo así. Índice 1 va a ser en qué posición de B1 estamos. Índice 2 va a ser en qué posición de B2 estamos. Índice 3 va a ser en qué posición de B3 estamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Recorro B1 y B2 al mismo tiempo, empezando con los índices 0. Y lo que voy a poner en B3 es el menor de los dos. ¿Sí? Y avanzo. Siempre en B3 metes el menor de los dos. Exactamente. Entonces, ¿cómo empezamos esto? ¿Quién se anima a decir qué tengo que poner acá? ¿Un while? Vamos a empezar con un while. ¿While qué? Mientras que no termine de recorrer B1 y B2, o sea que... está martillando. Mientras que no termine de recorrer B1 y B2, que significa mientras que los índices no se salgan de la cantidad de elementos, ¿no? Por ejemplo, como dice ahí Lucas, puedo copiarle eso, creo que está bien. ¿Está? ¿Está? Mientras que 1 menor que C1 y 2 sea menor que C2, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verificar cuál es menor, ¿sí? Digo, si B1 y 1 es menor
que sí, B2 y 2, por ejemplo, puede pasar ese caso, un menor o igual podemos ponerlo, lo mismo. Y el otro caso que sería el otro caso. ¿Sí? O sea, pueden pasar las dos cosas, que B1 sea menor o igual o que en el otro caso B2 es mayor. ¿Qué hacemos en cada uno de esos dos casos? Pero si terminás de recorrer uno y te quedan elementos el otro, estarías cortando el while. Sí, eso no significa que ahí termine el algoritmo. Buena observación. Pero ¿qué hacemos? Encontramos cuál es menor. Encontramos cuál es menor y ¿qué hacemos? Matías dice, hace esto y yo hago eso. No, ¿qué copié? Esa no era la línea que tenía que copiar. Ah, porque se movió justo el chat. Está. Me dice B3 igual a esto y si no, así, ¿no? Lo agregas y avanzás. Exactamente, lo que me falta es avanzar. Me falta hacer. I3 va a avanzar siempre, ¿no? Porque I3 lo uso en los dos casos. En este caso usé I1, así que tengo que avanzar I1. Y en este caso usé I2, así que tengo que avanzar I2. Y ahí ya tenemos, creo, cerrada la primera parte del merge, ¿no? Vamos avanzando, vamos tomando el menor. El menor queda en el nuevo vector y vamos avanzando hasta llegar al final de uno de los dos. Si hay un repetido, ¿no te queda un bucle? Si hay un repetido, ¿no te queda un bucle? ¿Cómo si hay un repetido te queda un bucle? O sea, si B1 es igual al valor de B2, no te queda un bucle, digamos, tomás B1 y avanzás. Mientras que siga siendo el mismo número, avanzás B1 y después cuando te quedas sin elementos avanzás B2 o salís del while. Y ahora tenés que fijarte si hay una forma. Sí. Claro, pero no aumentás I2. No, porque tenés que copiar los dos. No sé si estoy entendiendo la pregunta. No, pero no le digas no importa, Pablo, funciona igual. Hay que ver por qué tiene la duda, digamos. Eso es lo interesante. Si no. ¿Cuál era la pregunta? No, sí, partido. El tema es que vos podés tener algo así, por ejemplo, ¿no? Podés tener un vector que sea 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, por ejemplo, y tenés el otro vector que es 1, 3, 4, por ejemplo. Y en el vector 3, ¿qué vas a hacer? Bueno, decís, yo estoy en el primer elemento en los dos. ¿Cuál es menor? ¿Este o este? Y son iguales. Bueno, yo dije que avanzaba el primer vector, entonces pongo el 1. Este lo saco, listo. Avanzo a la segunda posición. ¿Cuál es menor? Son iguales. Bueno, yo dije que en ese caso tomaba el primero, listo, 1. Y seguís avanzando y te va a pasar lo mismo acá. 1. Avanzás. Y ahí ya saliste de esa, porque la próxima decís quién es menor. Y el menor es 1, ¿sí? Entonces avanzás este y pasás el 1 ahí. No sé si... son vivos. Dentro de ese while solamente vas a iterar hasta el segundo y es más chico de los dos. Sí, eso ya lo había dicho Carolina, creo que lo había dicho. ¿O quién lo había dicho? Bueno, alguien lo había dicho ya. ¿Está bien, Mateo? Perfecto. Tengo una consulta. Al definir el tamaño del vector. Sí, a mí el RPL me tira error. Habría que ver qué estaba haciendo en RPL. Porque lo defino con variables. No sé qué estás haciendo en RPL. No tengo idea. No tengo idea exactamente qué error te tira. No tengo idea de nada. ¿Qué es lo mismo que yo? ¿Esto? Escribe en cordobés y bueno. C1 más C2. ¿Esto? ¿Pero qué error te tira? Podés decir meter un error. No tengo idea. ¿Qué error te tira? ¿Qué dice el compilador exactamente? No meter una... Usted me dice meter un error. Yo no tengo idea de qué me están hablando. Díganme, me tira esto. Literalmente díganme cuál es el error.
No tiene que ser siempre una constante, eso no. C99 te permite hacer eso. C89 creo, no me acuerdo si C89 lo permite. Y C++ no sé si lo permite. Tendría que fijarme. Pero C99 lo permite. No tiene que ser una constante. Esto no es más que reservar un pedazo de stack, digamos. Es una operación que es... Che, restarle al stack pointer tanto y... O sea, a mí... ¿Qué dice? Se me perdió esa parte. Mi compilador se queja también de cuando inicializa un vector con variables. Esto no es inicializar un vector, ¿eh? No sé, ustedes le llaman inicializar, pero acá yo no estoy inicializando nada, estoy declarando. ¿Qué más dices? No, bueno, pero ahí estás declarando e inicializando. Eso es otra cosa. No estás haciendo lo mismo que yo. Eso es otra cosa. Vos estás haciendo esto. Yo no estoy haciendo eso. ¿En qué difiere? Que estás intentando inicializar algo que no sabe qué tamaño tiene. En eso difiere. Seguro más 2 puede ser 0. Sí, también puede ser 100.000. No sabés cuánto es. Para inicializar toda esa posición de memoria en 0, necesitas código. No es gratuito. En cambio, hacer esto es gratuito. Hacer esto también es gratuito. ¿Por qué? Porque el compilador sabe en tiempo de compilación qué es lo que tiene que inicializar y dónde, digamos. No necesita crear código para esto. Esa es la diferencia. Esto es una declaración simplemente. No estoy definiendo ningún valor. Pero en el otro caso también estás inicializando luego... Pero lo inicializás con valores de B1 y B2. No, sí, no. Lo estás inicializando en código. Tenés código que lo inicializa. Esto es una declaración, no es una inicialización, no es una definición. Esa es la diferencia. Vos no puedes decirle, hace eso. Porque eso, para hacer eso, necesitas saber cuánto es C1 y C2 en tiempo de compilación. Y eso no lo sabe. Meterle valores, obviamente que puedes, si es un vector. Digamos, como cualquier vector. ¿Hacer dos renglones distintos? Sí, la otra que te queda es hacer memset B3. Esto era 0, C1 más C2. Ahí está, y ahí te lo inicializa todo en 0 si quieres hacer eso. Pero... O hacer un for, es lo mismo. En fin, esa es otra cosa. ¿En qué estábamos? Con esto terminamos la primera parte del merge. ¿Sí? Esto va a seguir iterando. Ahora anda. Y sí, porque está haciendo otra cosa. Bueno, esto va a seguir iterando mientras tenga elementos para recorrer en 1 o en 2. Cuando me quede sin elementos en alguno de los dos, ¿qué significa? Significa que ya uno de los dos está vacío. Y significa que el otro que me queda con elementos lo tengo que terminar de volcar. ¿Sí? Sí. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? O sea, cuando... Haces while por separado. Exactamente. ¿Qué while hago? ¿Hago un if antes del while? ¿Hace falta? ¿No hace falta? Eso era lo que les quería preguntar, a ver qué me decían. No hace falta, exactamente no hace falta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un while que sea, mientras que i1, por ejemplo, sea menor a c1. ¿Qué hacemos? Hacemos b3 sub i3 igual a i1, b1, i1, ¿sí? Y acá sí hace falta hacer i3 más, i1 más, ¿no? Y lo mismo con el 2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna objeción? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Che, esto es medio raro. ¿Alguna metida de pata que haya tenido y no me di cuenta? Y después siempre terminamos cazando bugs mientras lo corremos. Silencio. Sí, el vector 3 nos lo estaría retornando. Sí. ¿Qué hacemos con B3 ahora? Es una buena pregunta. Pero esta es una de las partes donde uno ve el código y dice, che, no podría...
ahorrarme líneas de código y empiezo a hacer chanchadas tipo, voy a hacer eso, no puedo hacer esto así, hacer esto así, me queda más corto. Yo lo haría, pero bueno, no importa. Ignorémoslo. ¿Qué hacemos con B3? Te faltaría cambiarlo en B1. Cambiarlo en B1. No sé si te referís a eso, pero nosotros tenemos el resultado de la mezcla, lo tenemos en B3. Pero el resultado este que tenemos en B3 no lo queremos en B3, lo queremos en la parte del vector original. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es transferir los elementos de B3 a B1 y B2. ¿Sí? Porque B1 y B2 son las partes del vector original. ¿Sí? Entonces nos falta el puntero del vector original, sí y no. El vector original es B1. Vos acordate que cuando llamamos a merge, vector y vector más mitad están pegados en memoria. ¿Sí? Viene vector, viene mitad de elementos, después viene vector más mitad. Eso ya es conocimiento que tenés del problema, ya sabés que es así, digamos. No te hace falta otro vector. Entonces, como sabés que vector y vector mitad van a estar contiguos en memoria, ¿no podrías hacerlo in place directamente? Sí, podés hacerlo in place. Ya vamos ahí si quieren. Después de que terminemos esto. Y lo único que haría falta entonces sería transferir todo lo que está en B3 a B1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque B1, una vez que se llene con C1 elementos, ahí empieza B2, ¿sí? Y tiene los otros C2 elementos, es lo mismo. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer es un while si quieren, o un memcopy, de... no incluí... tengo que incluir string. Bueno, no lo incluyamos, hagámoslo a mano. ¿Sí? Era más fácil con un memcopy. Vamos a un memcopy. ¿Qué quieren hacer? ¿Un memcopy o un for? Memcopy, for. Veo dos for y un memcopy. Yo no sé qué es un memcopy. Bueno, hagámoslo con for y después lo cambiamos por memcopy. Yo para qué pregunto también. Mientras que sea menor a cuánto, a C1. No, ¿cómo era? Sí, C1 más C2. Más. Y lo que vamos a hacer es B1 sub I igual a B3 sub I. ¿Sí? ¿Está bien? Simplemente copiamos. Y ya con eso, si hay una útil que lo hace por nosotros, ¿para qué codearlo? Y para saber qué hace esa utilidad. Y para ahorrarte la llamada, no sé. Posiblemente el memcopy también esté más optimizado que esto, ¿no? De hecho, yo sé que está, pero... y básicamente, si el merge estuviese bien, ahí ya terminamos de programar el merge sort, ¿sí? Y esto debería salir sin errores de memoria, todo ordenado por pantalla. Creo que me había faltado cuando hice el makefile. ¿Qué era lo que dije? Debería agregarle... std igual c99. No sé, podemos traerle un pedantic. Dejémoslo así, porque si no después me va a molestar y no voy a poder compilar como quiera. Dejémoslo así. Intentemos ver qué pasa. Compila, corre, ordena, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 19, listo, perfecto, funciona. Ya tienen su primer merge sort programado. ¿Sí? Entonces, repasando, ¿qué hicimos? Dijimos merge sort, ¿qué hacía? Partía el vector a la mitad que es saber dónde empieza un vector y dónde termina otro. Dividimos a la mitad, ordenamos las dos mitades y las unimos. ¿Cómo ordenamos las dos mitades? Bueno, tenemos que usar un método de ordenamiento en las dos mitades. ¿Qué método de ordenamiento conocemos? Bueno, conocemos merge sort. Entonces, ordenemos las mitades con merge sort. Y cuando terminamos ese procedimiento, hacemos la mezcla de los dos vectores, el apareo, como le quieran llamar, y eso hace que queden unidos los resultados, ¿sí?, del vector original. Y ya está, eso es todo el merge sort. ¿Listo? ¿Podemos reemplazar esto por memcopy? Sí. Creo que hace falta incluir string.h y hacemos un
memcopy de B1, B3, C1 más C2. ¿Sí? Memcopy es una función que copia memoria, básicamente. Copia de B3 C1 más C2 elementos o C1 más C2 bytes y los pasa a B1. Ahora, si yo corro esto, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque C1 más C2 es un número y es una cantidad de bytes que va a copiar memcopy. Yo no quiero que copie bytes, quiero que copie enteros. Entonces acá sí hace falta decirle, copiame C1 más C2 enteros. ¿Sí? Y ya está. Esas son funciones de la biblioteca estándar de C que usamos los dedos, funciona todo bien, perfecto. Por ejemplo, memcopy, ¿sí? Van al manual y dice memcopy, copia n bytes de acá a acá. ¿Sí? Las áreas de memoria no deben superponerse. Si hay superposición en las áreas de memoria, tenemos un problema. Existe una función que es memmove, que sí sirve para esos casos, que no lo usamos. Más con colorcito, ahí está. ¿Sí? Y la otra que les dije antes era memset. Memset lo que hace es, en el vector que le pasamos, y con este valor, inicializa n elementos, n bytes. ¿Sí? Entonces puedo poner n bytes en el valor que yo quiera, por ejemplo, 0. Devuelve el puntero. De hecho acá dice, devuelve el puntero a S. ¿Sí? En copy, lo mismo. Devuelve el puntero dest. O sea, es como un calloc, pero que ni siquiera nada que ver. Porque calloc reserva memoria. Acá no reserva nada de memoria. Acá inicializa un bloque de memoria, nada más. Sí. En fin. Bueno, y acá damos por terminado el merge. Podemos hacer un sort. ¿Quieren? Un quicksort. ¿Quieren hacer un quicksort? Hacemos un quicksort. Damos un quicksort. Borremos el merge, que no nos sirve. Renombremos msort a qsort. Y ahí ya está. Usar el mismo vector. De hecho, antes de seguir, y ya que estamos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver dos cosas. Primero, una cosa que se ve muy clara acá es que yo a merge_sort la llamo recursivamente dos veces. Esto llamar a merge_sort recursivamente dos veces equivalía al parámetro a del teorema maestro. ¿Sí? Ya vamos a ir, Daniel, no te preocupes, ya vamos a llegar. Tenemos tiempo. Entonces llamamos a merge_sort dos veces. La cantidad de veces que llamamos a merge_sort es 2, entonces A es 2. ¿Sí? ¿Con qué tamaño de problema llamo a cada uno de los merge_sort? Con cantidad dividido 2. Entonces B igual a 2. ¿Sí? ¿Y cuánto me cuesta hacer el merge? ¿Cuánto me cuesta hacer el merge? ¿Qué costo tiene esto? ¿Por qué n? Yo tengo C1 más C2 elementos. ¿No? Tengo esta cantidad de elementos. De esa cantidad de elementos, ¿cuántos tengo que recorrer para hacer el merge? Recorro una vez cada elemento. En realidad recorro... No, n sobre 2 no, porque recorro todos los elementos y los recorro dos veces. Sería 2n, pero 2n para nosotros es n. ¿Sí? Entonces esto es O de n. ¿Sí? ¿Por qué 2? Porque lo recorro una vez para hacer la mezcla y después recorro otra vez para copiar los valores al vector original. ¿Sí? ¿N cuadrado dice ahí? No. N cuadrado no. N cuadrado sería recorrer n veces cada uno de los n elementos. Y no estamos haciendo eso. Flasheaste, sí. Y entonces, por teorema maestro, ¿esto qué nos daba?
Esto quedaba n a la logaritmo base b de a. ¿Y esto cuánto es? Logaritmo base b de a es logaritmo base 2 de 2. El logaritmo de la base es, ya lo dijimos varias veces, pero el logaritmo de la base es 1. Entonces esto nos queda n. O sea que la parte recursiva nos da n. Y la parte no recursiva es n. Como la parte recursiva es comparable polinómicamente a la parte iterativa, de la parte no recursiva, el resultado es cualquiera de las dos porque son iguales, n por log n. ¿Sí? Y ya está. Teorema maestro. ¿Está bien? Ahora, la otra pregunta que recibí ¿es posible hacer un merge in place sin usar memoria extra? La respuesta es sí. Y de hecho, puedo para eso abrir un editor. A ver qué abra. Ahí está. ¿Podemos hacer in place? Podemos hacer in place. Podemos tener algo así, por ejemplo, no amarillo porque es horroroso. Pero por ejemplo, podemos tener algo así. Pongámosle un numerito, por ejemplo, un 3. De hincha pelota vamos a alinearlo. ¿Está? Me va a dar problemas, pero lo voy a dejar así. Tenemos esto así. Tenemos esto así. Pongámosle 3, 4, 5 y pongámosle 1, 3. Por ejemplo, tenemos eso. ¿Vale la pena? No vale la pena. Pero la pregunta es ¿por qué no vale la pena? Depende, como siempre, depende de lo que estén haciendo. ¿Vale la pena? Y mira, si no tenés más memoria, usalo porque no tenés más memoria, no te conviene usar más memoria. Pero lo que vamos a decir es que este es el segundo vector, este es el primer vector. En realidad los dos están en la misma memoria, así que no importa. Pero para distinguirlos, eso es muy oscuro, vamos a hacerlo más chillón. Quizás demasiado chillón, no importa. Tenemos esto, digamos, literalmente nosotros tenemos esto ahora, ¿sí? Nada más que hacemos la distinción, acá empieza B1 y acá empieza B2. Lo que hacemos es creamos un vector nuevo, ¿sí? Donde vamos a copiar los valores. ¿Sí? Este es el nuevo, pongámoslo de este color. Vamos a ir copiando acá, entonces copiamos 1, 3, 3, 4, 5, 7. ¿Sí? Copiamos en un vector nuevo. La pregunta es, ¿podemos evitar esto? Sí, se puede evitar. Y lo que podemos hacer es tener un puntero acá, un puntero, un índice, ¿sí? Y lo que hacemos es lo siguiente, nos fijamos, ¿cuál es menor? ¿Este o este? Es menor este. Cuando es menor este, de hecho, hagamos al revés, así tenemos el caso feliz primero. ¿Está? ¿Cuál es menor? ¿El 1 o el 3? El 1. Como es menor el de la izquierda, lo que hacemos es avanzar el puntero. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es menor ahora? ¿Este o este? Bueno, es menor o igual, avanzamos el puntero. Perfecto. ¿Sí? ¿Cuál es menor? Y ahora el menor es este. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, hago un swap. En realidad no hago un swap. Muevo todos estos. ¿Sí? Básicamente el paso a paso sería esto. Me quedo con el 3. Este 3 lo voy a necesitar poner en algún lado. Agarro todos los que me quedan del último vector, del primer vector, digamos. Los muevo a la derecha a una posición. ¿Sí? Porque no quiero perderlos. Los muevo a la derecha a una posición. Y en el lugar donde está este puntero, pongo el valor. Y puedo avanzar este puntero y este puntero. ¿Sí? Básicamente es eso. Si hubiesen estado inicialmente al revés, que era el caso feo, cuando yo pregunto ¿quién es menor? ¿Este o este? Y el menor es este, entonces tengo que hacer todo eso. ¿Qué significa hacer todo eso? Es decir, este 1 me va a quedar acá. Pero para hacer esto, primero tengo que mover esto a la derecha. Esto a la derecha. No sé por qué me está quedando blanco, no importa. Esto a la derecha. Recién ahí puedo meter esto acá y avanzar los dos punteros. ¿Sí? Y ahí puedo continuar. ¿Cómo sabemos que eso es Mersor? No es un Mersor, esto es Merge. ¿De qué están hablando, muchachos?
estoy viendo el merge nada más. ¿Qué merge sort? Estamos haciendo un merge. El merge in place. ¿Sí? ¿Se puede hacer un merge in place? Sí. Se puede. Aquí está. ¿Qué es lo que sucede? Que en el peor de los casos, siempre el menor es el de la derecha y tengo que mandar todos los de la izquierda a moverse para adelante. Entonces, tengo que mover n sobre 2 elementos hacia la derecha n veces. O n sobre 2 veces. Es un n cuadrado, básicamente. Entonces, el merge, en vez de ser O de n, ya no es más O de n. Y esto sí pasaría a ser n cuadrado. Y por lo tanto, el resultado sería n cuadrado. ¿Sí? Horrible. Peor. Pero usas menos memoria. ¿Sí? Esto también me sirve para mencionar. Una vez salió una pregunta en un parcial y preguntábamos cuál era la complejidad de Mersort y uno me puso n cuadrado porque no puso n cuadrado nada más, no puso justificación. N cuadrado. Y digo, che, no es n cuadrado, es n log n. No, bueno, pero en clase vimos que podía ser n cuadrado. Está bien, sí, está bien. Está bien. Yo también puedo implementar una búsqueda lineal en tiempo n cubo. Pero le implementaste mal, digamos. Puedes tener una implementación peor, siempre. Nada, para que lo sepan. En fin. Cerramos Mersort entonces. ¿Alguna duda más de Mersort? Perfecto, ninguna duda. Vamos a Quicksort. ¿Cómo implementamos un Quicksort? De hecho, vamos a agregar una regla. Quicksort. Y compilamos. Quicksort. Ahí. Vos también te vas. Chao. ¿Cómo empezamos? ¿Qué hacía Quicksort? ¿Cómo funcionaba Quicksort? ¿Qué se acuerdan de Quicksort? ¿Dónde está el OBS? Se perdió el OBS, ahí está el OBS. Esto debería ir acá. Y esto debería ir acá. Y ahí. Estamos todos. Perfecto. Listo. Ahora sí. Elegí un elemento de la lista como pivote. Se ordenaba en base a un pivote. Seteás el pivote al último elemento. Elegíamos un pivote. Sí, a casi todo eso. Lo que habíamos visto con Valen, en realidad yo estaba en otra en la clase, así que no escuché todo lo que dijo Valen. Tenía que estar corrigiendo otras cosas, pero supongamos que tenemos 3, 2, 1, 5, 7, puede ser. Queremos ordenar esto de manera mayor. Tenemos este vector. ¿Qué es lo que queremos lograr conceptualmente? Elijamos un pivote. ¿Cuál es el pivote? Puedo elegir cualquier elemento de la lista. Vector. Por ejemplo, no sé, puedo elegir el del medio. ¿Cuál sería el del medio acá? Bueno, el del medio redondeado por la mitad. Este sería el pivote, ¿sí? No, este sería el pivote, por ejemplo, el 2. ¿Sí? Entonces digo, este es el pivote. ¿Qué hago después de elegir el pivote? Digo, todos los menores van de un lado, todos los mayores van del otro. De hecho, quiero hacer esto y quiero hacer esto. Quiero hacer esto y esto. Ahí está. ¿Sí? Elegir el pivote no importa si elegís el primero, el último o el del medio. Lo que importa es lo que haces después. Lo que haces después es tirar para la izquierda todos los menores. Por ejemplo, separás, el 1 es menor, va a terminar a la izquierda. Los demás son mayores, van a terminar a la derecha. ¿Sí? ¿Está? Y el 2 va a quedar ahí. ¿Está bien? No importa cuál elegís como pivote, no importa si es el primero o el último o el del medio. Pero básicamente eso es lo que haces. El punteo es colocar el pivote en el lugar del array donde le corresponde por el tamaño, después dividir y repetir lo mismo.
Quizás. No sé si entendí del todo lo que dijiste, pero puede ser. Va por ahí. Si hubiésemos elegido otro pivote, el resultado era distinto, pero el algoritmo es el mismo. Si elegimos, por ejemplo, para que sea más interesante el último, hagamos el 0. Si elegimos, por ejemplo, como pivote el último elemento, ¿sí? Qué horrible ese amarillo. Este queda como pivote. Lo que vamos a hacer es fijarnos cuáles elementos tienen que ir a la izquierda, son los menores. Los menores van a la izquierda. No hay menores. ¿En qué estabas pensando? No sé en qué estabas pensando. Vamos acá el 0 y acá el 3. Así damos de cuenta que no pasa nada. Digo, agarramos el pivote, mandamos todos los menores a la izquierda, mandamos los mayores a la derecha. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que hacer, no importa cuál pivote elijan. Una vez que hacen eso, ya les quedó dividido a la mitad del vector. Tienen dos mitades. Si tenemos suerte, bastante parejas. Generalmente no podemos decir nada. Y repetimos lo mismo. ¿Sí? Ahí viene la parte recursiva, hace lo mismo con las mitades. A ver, ¿se entiende esa parte? Sí. Ahora, el algoritmo que les contó Valen, casi seguro que les contó ese porque siempre usamos el mismo, es, suponemos que tomamos como pivote el último elemento, ¿sí? Entonces el 3 va a ser el pivote. ¿Por qué? Porque eso nos permite hacer de forma muy fácil el resto de las operaciones in place, sin necesitar más memoria. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, usa dos punteros, o dos índices. El primer índice te dice qué elemento estás recorriendo, cuál es el elemento actual, ¿sí? El segundo índice te dice en qué posición va a quedar el pivote cuando termine el algoritmo. ¿Qué significa eso? Significa que si el algoritmo terminara ya en este momento, el 3 tendría que ir en la primera posición del vector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está apuntando al primer elemento. Básicamente eso es lo que significa. ¿Y cómo funciona esto? Funciona de esta forma. Yo me fijo con el rojo, que es con el que recorro. ¿Sí? Voy recorriendo con el rojo. El azul es la posición del pivote. Me fijo. ¿El elemento que estoy apuntando es menor que el valor del pivote? No. Para nada. Entonces lo que hago es ignorar ese elemento y voy al próximo elemento para recorrer el próximo elemento. ¿Sí? Y vuelvo a preguntar, ¿el elemento al que apunto ahora, el que estoy recorriendo, es menor que el pivote? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque 0 es menor que 3. Entonces, ¿qué hago con esto? Yo sé que este valor tiene que ir a la izquierda del 3. Encontré un valor que es menor que el pivote. Significa que el pivote ya no puede ir más en la posición 0. ¿Por qué? Porque hay por lo menos un elemento que es menor. Entonces el pivote va a terminar en la posición 1, ¿no? ¿Se entiende ese razonamiento? Yo encontré un elemento que es menor, entonces el pivote no puede ir en la posición 0. Tiene que ir en la posición 1. Ahora, yo no puedo decir, bueno, el pivote va a ir en la posición 1 y ya está. ¿Por qué? Porque de esa forma lo único que me aseguro es que el pivote va a estar en la posición correcta. Pero el resto de los elementos también tienen que estar en la posición correcta y los tengo que ordenar. Entonces, ¿cómo hago? Lo que voy a decir es, como este es menor y tiene que ir a la izquierda del pivote, lo que voy a hacer es, donde iría el pivote, donde tendría que ir el pivote antes, lo voy a intercambiar con este elemento. Entonces, en definitiva, intercambio el 4 con el 0 y ahora sí avanzo la posición del pivote. ¿Sí? Entonces, si el algoritmo terminara ya en este momento, ahora mismo, el 3 terminaría en esta posición y a la izquierda tiene el 0. ¿Sí? Pero el algoritmo no terminó todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir recorriendo. Recorro el próximo elemento y le pregunto lo mismo. ¿Sos menor? Soy menor. Entonces, ¿qué hago? Agarrar la posición del pivote. Vamos a cambiar. Vamos a poner acá el 5 y acá el 1. Así es un poco más diferente. ¿Sí? ¿Qué hago? Intercambio a lo que apunta la posición del pivote con lo que apunta el que estoy recorriendo. Entonces hago un swap entre el 2 y el 4 y avanzo el azul. ¿Sí? Y de nuevo, avanzo. ¿El 5 es menor que el 3? No.
no me interesa, lo dejo ahí. Digamos, la cantidad de elementos a la izquierda del pivote se mantiene igual. Entonces avanzo el rojo nada más. Recorro el próximo. Cuando veo el próximo digo, este es menor. Entonces, ¿qué hago? Intercambio el azul con el rojo. ¿Sí? Intercambio, hago un swap ahí, pongo este ahí y avanzo el azul. ¿Sí? Ya no tengo más elementos para recorrer. ¿Por qué? Porque el próximo elemento es el pivote. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es intercambiar el pivote con la posición donde tendría que ir. Y ya está. Sin necesitar memoria extra ni nada, pude ordenar todos y dejar el pivote donde tiene que estar. ¿Sí? ¿Se entendió el algoritmo? ¿No? Ahora sí entendí. Perfecto. Entonces vamos a implementar eso. Dijimos, primer paso del quicksort, entonces. Primer paso del quicksort, entonces. Díganme ustedes. Elegimos el pivote. El pivote es el último elemento, ya dijimos. Si quieren, ponemos posición, pivote. Posición, sí, posición del pivote va a ser igual a cantidad menos 1. Digamos, cantidad es la cantidad de elementos. Si la cantidad de elementos es 1, no hay elementos, así que la última posición es 0, está bien. Pero eso no sirve nada. Además de elegir la posición del pivote, tengo que acomodar el pivote, ¿no? Definir pivote. Tomo un pivote. ¿Cómo le llamamos? Pivotearle, porque ponemos siempre. No sé cómo lo quieren llamar ustedes, pero... Pero como no hice nada, lo dejamos ahí. Me copa. Entonces, la posición final del pivote va a ser la que me devuelve pivotear. Me va a decir, mira, terminé de hacer todas las operaciones y el pivote me quedó en la posición 0, 1, 2, 3. ¿Sí? En la posición 3 me quedó el pivote. ¿Y pivotear qué necesita? Necesita el vector y necesita la cantidad. ¿Sí? Perfecto. Después de hacer eso, cuando salimos de acá, ya me queda partido el problema a la mitad, ¿no? Porque de 0 a posición final del pivote, tengo la primera parte y de posición pivote final más 1 hasta cantidad, digamos, tengo el segundo vector. Digamos, es esto. Me queda del pivote a la izquierda del pivote tengo un vector, a la derecha del pivote tengo otro vector y esos dos los tengo que ordenar de nuevo. ¿Sí? Entonces, a esas cosas que les tengo que hacer. Tengo que aplicar quicksort. Acá me dice Daniel, copie eso, y yo voy a copiarlo y voy a suponer que está todo bien. Pivote no existe, bueno, llamémosle pivote. Vector. Esa es la tecla más inútil que conozco. La combinación de teclas. Mira que muchas veces pasa de que se les intercambian una letra con la otra y no sé por qué Emacs tiene la combinación de teclas Control T que transpone e intercambia dos letras. Entonces yo aprieto Control T y las cambia de lugar. Digo, ¿por qué existe eso? En fin. Cosas de la vida. Quicksort, vector pivote. Si pivote terminó en la posición 0, 1, 2, 3. Tenemos 4 elementos. Puede ser. Estamos hablando de IMA. Sí. Pensemos bien esto. El pivote terminó en la posición 0, 1, 2, 3. Terminó en la posición 3. O sea que el primer vector tiene 3 elementos. Está bien, tiene la cantidad de elementos del pivote. Está bien, ¿no? Entonces, vector tiene pivote elementos. El segundo vector empieza en vector más pivote. Vector más 0, 1, 2, 3. ¿No sería más pivote más 1? No, porque este no lo querés tocar. Entonces, esto sería vector más pivote más 1. El pivote ya está. Y la cantidad, le pusimos cantidad menos pivote. La cantidad era 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 menos 3 son 2. Parecería ser que... Va, puede ser. De última GDB. Pero parece que está bien. A mí me cierra por lo menos. Y con esto ya tenemos finalizado Quicksort. ¿Qué nos falta? Pivotear. ¿Cómo hacemos el pivotear? Lo acabamos de explicar, pero una cosa es explicarlo en palabras, otra cosa es el código. Cuando tiene que pasar al código empiezan a correr para todos lados. Empiezan... Sí. Entonces necesitamos un vector y necesitamos una cantidad. Bien. ¿Qué variables declaro? ¿Qué voy a necesitar? ¿Quién se arriesga? Dos posiciones auxiliares. AUX 1 y AUX 2. No sé, clic por uno. Si hacemos literal lo que mostramos es... Bueno, lo que yo necesito sí o sí es saber en qué posición está el pivote. Que bueno, siempre está en el final, el último elemento, ¿no? Así que, si quieren, pongámoslo. Posición pivote es cantidad menos 1, dijimos. ¿No? Si tenemos 5 elementos, el último de la posición es 4. Esta sería la posición del pivote. Está bien. Ahora necesitamos dos punteros. Uno para ir recorriendo. Que si quieren ponemos actual. 0. O posición actual. Es difícil poner nombres. Y después necesitábamos otro que era la posición final del pivote. Que también empezábamos al principio, ¿no? Decíamos, empezamos con la azul y con la roja al principio. Y ahí empezamos. Y tenemos que empezar a recorrer. ¿Cómo recorremos el vector? Con un for. En un for ponemos un for. Un for. Size t. Si ponemos un for, hay un elemento que nos está sobrando, pero no importa. Porque esto sería la posición actual. ¿Sí? ¿Y cuántos elementos vamos a recorrer? Vamos a recorrer mientras que posición actual sea menor a posición pivote. ¿Sí? Porque posición pivote no lo queremos recorrer porque no nos interesa. Y lo que vamos a hacer es posición actual más. Ok, entonces este vuela. Y este empieza en 0. Excelente. No hace falta iniciar nada. Ok, entonces el algoritmo que les había descrito, ¿cómo era? Yo dije, comparo tal con tal, y después, si es tal cosa, hago tal cosa. Compara el actual con el pivote. Actual sería vector post actual. ¿Sí? Y lo compara con vector post pivote. ¿Sí? ¿Qué comparación hacemos? Menor, por ejemplo, usemos menor. Si la posición actual es menor a la posición del pivote, hacemos algo y si no, no hacemos nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar post final. Sí, pero eso era lo último. Porque si yo aumentaba y no hacía nada, me quedaba ordenado el pivote, pero no me quedaban ordenados los elementos. Entonces antes tenía que intercambiar. Si le quieren llamar swap como Carolina, le llamamos swap. ¿Swap de qué? Bueno, dentro del vector, intercambiame el elemento post actual con el elemento post final pivote. ¿Sí? Lo que decíamos era intercambio el elemento que está donde debería ir el pivote con el elemento donde estábamos recorriendo ahora. Y ahí sí avanzás el pivote
el pivote en 1. Y ya está, ¿no? Con eso ya estábamos. Era básicamente lo que habíamos pedido. Solo que nos falta un paso. ¿Que cuál sería? Bueno, nos falta otro paso más, entonces. Sí. Aumentar por pivote. Aumentar por pivote no. Mover el pivote, sí, hacer el swap. Hacer ese último swap. Y lo que vamos a hacer es poner el pivote donde tiene que ir. Donde encontramos que tiene que ir. ¿Sí? Y entonces lo único que nos queda es un swap. Que se supone que lo saben hacer. Postos. ¿Cómo hacemos el swap? Bueno, hacemos int aus igual vector pos1. Entonces, una vez que guardamos pos1, podemos sobreescribir pos1. Y vector pos2 va a ser igual a vector aus. Ahí está. Y ya con esto, si no metimos la pata, creo que no, debería funcionar el quicksort. Si tenemos suerte. No, no va a funcionar el quicksort. ¿Qué nos falta? A menos que se nos vaya, ese no lo cuento. Nos falta una cosa más por lo menos. Que estoy viendo ahora que nos olvidamos. Chacha. ¿Una especie de condición de corte? Sí, no es que una especie, falta una condición de corte. Esto no corta nunca. ¿Cuándo cortamos? Hacemos lo mismo que allá. Decimos si cantidad es menor o igual que 1. No hacemos nada, sí, pues ya está ordenado. Y ahora sí, lo único que nos falta es cruzar los dedos y ver que funciona. Y no funciona. Bien. ¿Qué hicimos? Pivotear, línea 15. Esta es mi parte favorita. ¿Cómo dice? Sort. Ah, eso dice. Supongo que esto significa que nos estamos pasando de largo en el vector. ¿Alguien dijo off by one? Seguramente. Sí, seguramente nos estamos pasando por uno. De hecho, corrámoslo en GDB. Si lo corremos con GDB, vemos que 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 19, 55, que parece que está funcionando, pero hay algo que no está funcionando bien. Porque Valkyrie detecta el error. Si Valkyrie detecta el error es porque no está todo bien. Así que nos estamos pasando por uno. Excelente. Excelente, sí, siempre sos by one. El tope del quicksort de la segunda mitad no sería tope menos pivote menos 1. Cantidad menos pivote. Ah, porque estamos avanzando 1. Pero eso no habíamos sacado la cuenta y nos daba bien. Puede ser. Pues bueno, si no da con esto, hagamos la cuenta. Pero... sí, era eso. Ahí está. No hagamos ninguna cuenta. Ahí está. Funciona.
Si haces make-b te compila siempre. Sí, si no hay que hacerlo como corresponde. Hay que... digamos... tendría que decir volver a compilar si yo modifiqué msort. Digamos, tengo que hacerlo depender de msort.c. Y además, lo recomendable acá en eso, de hecho estamos hablando de quicksort. Quicksort sí lo hice bien. Digamos, acá el nombre de la regla generalmente lo mejor es que sea el mismo nombre y poner .c, .c, ahí está. Porque si no le pones una dependencia, bueno, no importa, olvidemos de eso. Vean el video de Makefile. Que esas dependencias... Ah, no sabían que... Bueno, sí, hay que ver el video. De hecho hay manuales enormes de Makefile. Makefile tiene muchísimos años y tiene muchísimas porquerías encima. El 99% de Makefile no nos interesa en realidad. En fin, bueno, tenemos Merge Sort, tenemos Quicksort. Y ahora nos queda la duda de cómo hacer que esto sea genérico, ¿sí? Porque, está bien, nosotros comparamos, ordenamos enteros. Pero si queremos ordenar chars, queremos ordenar Pokémones, queremos ordenar lo que sea, este algoritmo no nos sirve. Primero porque recibe un int, y segundo porque vamos a tener más problemas. Vamos a hacer un corte ahora. Vamos a hacer el Kahoot. ¿Kahoot y corte o corte y Kahoot? Corte primero. Hacemos una pausita, hacemos Kahoot. Y después vamos a hacer otras dos versiones de Quicksort o de Mergesort, según quieran ustedes. Agarramos cualquiera de los dos algoritmos y los vamos a modificar dos veces para hacer algo completamente genérico. Seguramente hagamos el Quicksort. Sí, hagamos el Quicksort. Tiene menos líneas. 25 minutos. No, hagamos... yo diría 10 minutos. Me encantó la sugerencia de Carolina. Así que vamos a hacer 13 minutos. Me encantó ese número. Hagamos 13 minutos. 13 minutos, me gusta el 13. Así que vamos así.